Con Graciela Carta y Pablo Baín vamos desatando nudos para tratar de entender los problemas y aportar a una mejor educación para todas y todos. Para más nunca perder tu amor por la libertad. Conversando sobre educación hasta las 19. Que no se quede nadie sin aprender. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando, a Graciela por supuesto y a Laura en los controles. Aquí estamos con un nuevo programa de Conversando sobre Educación. Hola Pablo, hola Laura, hola a todos los que están ahí. Sí, acá estamos como todos los jueves, tratando de abrir un espacio para pensar cuestiones relacionadas con la educación. Y hoy particularmente con Pablo conversando sobre cuál sería nuestro eje de tema o el eje de trabajo. Para conversar pensamos en la discapacidad, que justamente está muy vapuleada en estos días en nuestro país, está atravesando una situación crítica por los achiques presupuestarios, sí, por los recortes, por todas estas cuestiones que aparecen como empañadas en un halo de corrupción, por certificaciones mal dadas o mal asignadas, y todo eso que se pone como sospecha en realidad impulsa una política que perjudica a todos y que es un sector muy vulnerable de nuestra sociedad, no solo los propios, las personas discapacitadas, sino su familia. Exactamente, porque cuando hay algún tipo de problema, digamos, entre comillas, en relación con personas con discapacidad dentro de una familia, siempre queda de algún modo afectado todo su entorno, sea su pareja, sea sus padres, sus hermanos, sus abuelos, en fin. Es decir, el problema no es solamente individual. No es obviamente. Estaba leyendo mientras preparábamos este tema que en el censo del 2020 Misiones registró 20.195 CUD, que es Certificado Único de Discapacidad, que serían los casos registrados en toda la provincia. Y pensaba, porque como nos vamos a encaminar hacia ver cómo atiende la discapacidad la provincia y el país, con respecto a la provincia, que tiene 61 establecimientos educativos destinados a la discapacidad, pero que hay un tema, por ejemplo, que es preocupante, que no hay escuelas secundarias. Exactamente. Bueno, eso va a ser todo parte de un poco la charla que vamos a tener dentro de un ratito con Fabiana Silva, que es, docente de educación especial, es la presidenta actualmente del Colegio Profesional de Educación Especial, a quien le vamos a preguntar algunas de esas cosas. Pero respecto a las cifras, a las cantidades, te cuento, Graciela, que hay todo un problema bastante complejo en lo que significa relevar poblaciones con discapacidad. Nosotros hace ya muchos años hicimos en la universidad un proyecto de investigación, porque el tema es, todo depende de las representaciones sociales que se tienen. Entonces, a veces vos podés pensar que cierta persona es una discapacidad, sobre todo ocurre mucho con las discapacidades mentales, digamos. Claro. Y la familia no lo considera, entonces no es fácil preguntar. A veces la gente tiene pensiones y no lo quiere decir para proteger algún beneficio, en fin. O sea que los números son relativos, obviamente, son borrosos, claro, exactamente. Claro. Lo que se puede pensar es que siempre hay bastante más de lo que aparecen en las estadísticas, ¿no? Una de las cosas, sin que ese registro sea absolutamente certero, pero en ese análisis de cantidades que estábamos hablando, aparece que la primera discapacidad en la provincia es la motora. Uh-huh. En segundo lugar aparece la mental. Claro, lo que pasa es que, de nuevo, la discapacidad motriz es la más evidente. Es evidente. Exacto. Claro. En cambio, la discapacidad mental tiene una serie de síndromes y de características que no siempre son evidentes. Claro. Lo mismo vos decías, una referencia son los certificados únicos de discapacidad.
pero eso es solamente de aquellos que efectivamente lo piden porque los necesitan para algún trámite, para una beca, para un apoyo o para un subsidio, para lo que fuera. Ahora, de todas maneras, a mí me parece, más allá de que todo sigue siendo un proceso lento, esto de pensar que son sujetos de derecho, de que tienen deben ser garantizadas su posibilidad de ingresar a la escuela y de pertenecer. Me parece que ha habido así un proceso realmente en lo social de conciencia, de visibilización. No sé si uno se remite unos años atrás, muchos años atrás, porque leí que la ley salió en el año 1981. Entonces, digamos, hace varias décadas que estamos en este camino. Es como que la sociedad comenzó a reconocer. Sí, no, sin duda no es lo mismo hablar hoy que hace 20 años, que hace 40 y que hace 60, pero todavía hay muchas resistencias, debe haber en muchas resistencias, ¿no? O mucha negación, o también hay ámbitos de ciertas configuraciones religiosas donde la discapacidad es como un castigo de Dios. Exacto. Entonces en otros lugares se siente vergüenza, entonces se oculta a las personas con discapacidad, negándoles toda posibilidad de tener sus derechos, de poder educarse, de poder tener una vida plena, en fin, hay muchísimo para conversar. Claro, pienso por ejemplo en las poblaciones rurales que viven aisladas y que la familia suele ser el esquema de trabajo. Cuando aparece esta situación de un hijo discapacitado, bueno, es como que no funciona dentro de ese sistema y se lo relega, se lo aísla. Y no se toma conciencia. Mira, te voy a contar una pequeña historia que nos ocurrió cuando estábamos armando ese proyecto. Resulta que uno de los integrantes del equipo de investigación nos contaba a su vez que había estado trabajando en la intención de implementar un plan que se llamaba Programa de Rehabilitación con Base en la Comunidad. Y entonces se fue recorriendo lugares del interior y fue a distintas chacras y en un momento estaba entrevistando a la jefa de familia, por decirlo de ese modo, y entonces le pregunta a él, bueno, y aquí en su chacra, en su familia hay una persona con discapacidad. Y mientras le estaba diciendo eso, ve pasar por detrás un muchacho con toda la fisonomía de síndrome de Down, que es muy evidente. Y él dice, seguro, se ve que me traicionó porque miré hacia allá, y la señora se da vuelta y me dice, no, fulanito, no, él no tiene discapacidad. Él es un poco lento, pero nada más que eso, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces la discapacidad se oculta o no se comprende o no se asume. Y habíamos estado hablando de cómo a lo largo del tiempo hay todo un debate acerca de qué es la discapacidad, comparándola con la normalidad. Claro, también la normalidad es una construcción, ¿no es cierto?, sociocultural. Tal cual. Y a mí me pareció que era importante tomar como referencia para darle un marco a esto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el 2018, mejor dicho, está vigente desde el 2018, que fue impulsada por Naciones Unidas, y que dice las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. O sea que de algún modo la convención se inscribe en lo que aquellos que trabajan en la temática de la discapacidad llaman el modelo social, que fue un modelo que superó a dos modelos anteriores, que era el tradicional, que era esto de ocultarlo, cuando no de eliminar. Pensemos nosotros que, por ejemplo, durante el régimen nazi, las personas con discapacidad, o antes en Esparta, por ejemplo, que se eliminaban
los chicos deficientes en función de la guerra. Después lo reemplaza un poco una cierta mirada caritativa de bueno, pobrecitos, en fin, vamos a cuidarlos, etcétera, que pone su eje en la cuestión biológica, claro, ¿no? Entonces aparece como hegemónico el modelo médico. Claro. Y entonces el modelo médico oculta todas las demás cosas, porque bueno, hay que ocuparse de los órganos, hay que ocuparse, claro, del cuerpo. Es como una acción de protectorado, digamos, exactamente, ¿no? Pero y entonces con el tiempo ese paradigma va virando hacia el modelo social, en el que se entiende que la discapacidad es un problema de relaciones con los otros. De modo estable, de modo permanente. Exactamente. Así que si te parece, por ahí podemos empezar a escuchar. Sí, para aprender un poco más. Solo que la vamos a ir cortando y pasando porque Fabiana no podía salir al aire en forma directa, así que vamos a contar las preguntas y escuchamos sus respuestas. Fabiana Silva es profesora de Educación Especial, egresada de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, es docente del área de atención a la primera infancia e infancia de la Escuela Especial número 4, de aquí de Posadas, docente del Profesorado de Educación Especial de la UNAM y presidenta del Colegio de Profesionales de la Educación Especial de Misiones. La primera pregunta que le hicimos a Fabiana fue: como este programa no está destinado a un público especializado, nos gustaría saber cómo definiría la discapacidad. Bueno, para llegar a una conceptualización actual tenemos que recordar los diversos paradigmas por los cuales se ha transitado, que ponían el foco en el déficit y no en el sujeto, ¿no? También tenemos que pensar que la conceptualización no es ajena a un contexto sociopolítico histórico y siempre debemos estar atentas, ¿no? Cuando el lenguaje y los significantes se tornan ofensivos, estigmatizantes, cuando hablamos de discapacidad, ya que, bueno, sabemos que eso ubica al sujeto como responsable del déficit o de la dificultad cuando tenemos conocimiento de que es el entorno y el contexto quien condiciona o impide ese acceso, ¿no? Tuvimos lamentables experiencias o ejemplos de esto que estoy diciendo hace bastante poco tiempo, relativamente poco tiempo, a nivel nacional, y eso impactó mucho y nos puso como en alerta a todas las personas que trabajamos y que estamos como cerca del universo de la discapacidad, ¿no? Entonces podemos decir que la discapacidad es el producto de esa interacción de los factores y el rol del Estado como garante de los derechos y el acceso pleno a una vida es central, ¿no? En este punto. Bueno, y la segunda pregunta que le hicimos a Fabiana fue: se observa que a veces se habla de integración y en otros casos de inclusión. ¿Es lo mismo? Bueno, en nuestro país, a partir de la sanción de la LEN, que es la Ley Nacional de Educación, en el año 2006, tiene como eje transversal el principio de inclusión. Cada vez más se vienen implementando a lo largo y lo ancho del país las denominadas políticas de inclusión. Cada provincia por ahí fue como incorporando sus propios marcos normativos, todos derivados de la LEN, por supuesto como rectora de estas normativas, pero cada provincia tiene sus resoluciones, incluso sus leyes provinciales de inclusión y demás. Entonces encontramos como mucha disparidad en la aplicación de este principio de inclusión que plantea la ley en relación al país. Prácticamente no hay dos provincias que tengan como el mismo sistema o el mismo modo de encarar esta política, ¿no? Y eso genera como mucha confusión, incluso a los que estamos involucrados, digamos, en lo cotidiano, en la educación especial y demás, porque cada provincia lo ha implementado de modos diferentes.
Esta es una de las grandes polémicas, tal como ustedes lo plantean, ¿no? Y que a nivel sociedad, digamos, genera mucho ruido, hace mucho ruido los padres, las familias, las asociaciones de personas con discapacidad. Bueno, el conjunto de la sociedad, esto genera mucha confusión. Y el segundo planteo por ahí, ya a mi parecer, es que quién debe ser incluido y por qué, y quién no y por qué no, digamos. Y en este punto, como podríamos hablar días, ¿no?, sobre este tema. Pero tenemos normativas que por ahí orientan el qué hacer, digamos, en estos aspectos. Por ejemplo, la resolución 174 del Consejo Federal de Educación, que ya tiene sus años, habla de una corresponsabilidad entre los dos sistemas, entre el común y el especial, para garantizar la educación de los sujetos, tratando siempre, dice, de priorizar la escolaridad común. O sea, las resoluciones y las normativas son todas tendientes a garantizar el acceso a la educación común de los sujetos. Sucede que, bueno, muchos niños, muchos jóvenes, no se sienten albergados por el sistema común, o realmente no son albergados, sostenidos, contenidos por el sistema común. Entonces ahí se dan muchas situaciones. Hay familias que desean que sus hijos, a pesar de esto, continúen en el sistema común, porque el significante de educación especial o escuela especial es muy fuerte, es un significante negativo muy fuerte. Con el consiguiente, por supuesto, sufrimiento del sujeto, y hasta judicializan las situaciones para que su hijo o el niño sostenga la escolaridad en la escuela común, perdiendo de vista al niño, al sujeto. Ya perdemos de vista a ese niño, ¿no? Pero por eso digo, son situaciones muy complejas y tiene como muchísimas aristas. Después también tenemos otra resolución, que es la 155, que habla de una escuela para todos, y ahí a mí me recuerda la Declaración de Salamanca de los años 90, al principio de los 90, que plantea un montón de elementos que hoy se están implementando en las escuelas, a pesar de que ya vimos que en otros lugares del mundo han fracasado. El sistema de inclusión, tal como se plantea, de la inclusión compulsiva, ha fracasado en Europa, por ejemplo. Sin embargo, nosotros seguimos como impulsando ese concepto y esa premisa, quizás. Esta resolución plantea que la integración en escuelas comunes se debe sostener, ellos hablan de integración, se debe sostener siempre que sea beneficioso para el estudiante, para el niño. Es decir, el sujeto debe estar incluido en la escuela común siempre y cuando esa inclusión sea beneficiosa para el sujeto. Eso es lo que por ahí se debe como clarificar con los padres cuando hay un deseo muy fuerte de que permanezcan en la escuela común, a pesar de que esa inclusión uno está evaluando que no es beneficiosa para el niño. Estamos hablando de los casos en los que no son beneficiosos. Seguramente hay casos positivos, hay casos interesantes. Claro, porque esto que plantea ella, que tiene, como ella misma dice, muchas aristas, nos muestra, entre otras cosas, bueno, por un lado que la escuela especial tiene como mala prensa, hay como un prejuicio, claro. Bueno, el hijo va a la escuela especial, mira, pobrecito y demás. Y la otra es, la otra cuestión es la que planteaba recién Fabiana, que es, entonces, hay una manera compulsiva, hay que todos van a la escuela común, y lo único que se logra en algunos casos, los chicos están bajo el mismo techo, no participan de las actividades, no se vinculan con los otros. Claro, yo también observé en este proceso de integración
la presencia de la maestra integradora cuando es posible. Creo que hay una situación muy importante que por ahí señaló Fabiana, que es la de complementación. La maestra común no puede sola hacerse cargo de un aula tan heterogénea. Claro. Entonces, si bien puede contribuir en la presentación de actividades alternativas, tiene que haber una maestra de acompañamiento para que esa relación se consolide en el plano del aprendizaje. Ahora, quiero destacar que en el plano social, por ejemplo, lo que yo observé es siempre de parte de los alumnos una gran generosidad, solidaridad. Los niños integran a su compañero sin demasiadas dificultades. En general es así. Sí, también hay procesos de nuevo bastante complicados. Con Fabiana formamos parte de un equipo de investigación que trabajó sobre las representaciones sociales que tenían los chicos de las escuelas primarias en torno a la discapacidad. Y aparecían como, así dicho muy rápidamente, aparecían como distintos momentos. Primero como un deber ser, que claro, venía de sus padres. Hay que incorporarlos porque claro, ellos son iguales a todos, porque pero después cuando les preguntaban, bueno, pero ustedes juegan con los chicos. Lo que pasa es que a veces a mí me da miedo, claro, o a mí, entonces había una serie de prejuicios que hacían como más compleja la cuestión. Sin embargo, tuve la posibilidad de hablar con mucha gente, incluso estudiantes que cursaron la universidad, y cuando le preguntabas quiénes fueron tus apoyos fundamentales, tus compañeros, la familia y sus compañeros, claro, no los docentes, no los directivos, los compañeros. Sí, los chicos tienen esa capacidad de abrirse a lo diferente, a lo nuevo. Bueno, y otra pregunta que le habíamos hecho a Fabiana es ¿cómo podría darse una especie de evaluación, una panorámica de la situación de la educación especial en Misiones? Bueno, en relación a esta pregunta, podemos como concatenar con las anteriores, porque increíblemente en muchos documentos nacionales, en muchas resoluciones emanadas del CEFE, del Consejo Federal de Educación, que están vigentes actualmente, se habla un poco indistintamente de los términos, inclusión o integración. Pero bueno, nosotros ya desde lo semántico encontramos diferencias, ¿no? Y podemos pensar que en un paradigma de la integración hablamos de un sujeto portador de necesidades educativas especiales, como lo planteábamos antes, y que todavía las normativas vigentes lo plantean de ese modo. Y acá centramos la mirada en el déficit. En un paradigma de la inclusión está apoyado en una concepción de derechos, que todos tenemos el derecho a acceder a una educación donde se incluyan las diferencias. Pero también tenemos, digo yo, la obligación, ¿no?, de preguntarnos si esta integración no significa un formar parte de y una inclusión, un meter adentro de. Yo dejaría la pregunta ahí abierta. Bueno, y le preguntamos entonces también acerca de, siendo ella docente de la carrera de profesorado en educación especial, ¿en qué cree que se debería poner el acento en la formación docente en la especialidad? Creo que la realidad de la educación especial en Misiones es muy compleja. Un poco todo lo que dije anteriormente es la realidad de Misiones hoy, con el agravante de un déficit total en el presupuesto. Todas las normativas mencionadas, las resoluciones, la ley nacional, plantean un apartado específico donde se habla del sostenimiento de estas políticas, del modo de implementarlas, del acompañamiento de estas políticas contempladas en un presupuesto educativo federal, totalmente incierto en la actualidad. Si partimos ya desde la base que no tenemos un presupuesto educativo nacional, tendríamos que pensar en que
se vienen desfinanciando cada una de los distintos programas de acompañamiento, tenemos en este momento una situación muy compleja. Si a eso le agregamos que tenemos más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, si pensamos en las infancias, si pensamos en todas las políticas de acompañamiento que teníamos y que contábamos con acceso de libros, acceso de computadoras en las escuelas especiales, y hoy no los tenemos, la situación, no solamente la situación de hoy es grave, sino que el futuro, el panorama que vemos, que avisoramos, es más complejo todavía. Bueno, como diría el Chavo, se nos chispoteó una... Se nos desordenaron los audios. Esta es la desventaja de tener grabada la entrevista. Bueno, no pudimos hacerla en forma directa, pero bueno, se habrán dado cuenta que estamos hablando siempre de lo mismo y que contestó la pregunta anterior. Entonces, faltaría que escucháramos lo que nos dijo Fabiana sobre la formación docente de educación especial. Vamos a escuchar a Fabiana. Bueno, en relación a esta pregunta, podemos como concatenar con las anteriores, porque increíblemente en muchos documentos nacionales, en muchas resoluciones emanadas del CEFE, del Consejo Federal de Educación, que están vigentes actualmente, se habla un poco indistintamente de los términos inclusión o integración. Bueno, corregimos otra vez, perdón por los errores de hoy. Pasábamos a otro audio, por favor, Laura. Al redactar nuestra ley del colegio profesional, nosotros tratamos de ampliar la mirada hacia todos los ámbitos en los cuales los profes ejercen su profesión y para los cuales estamos formados. Así que bueno, si nos ponemos a pensar en que la educación especial es transversal al sistema y a los niveles, como plantea la ley, tanto en la educación formal como en la no formal, un profesor o una profesora de educación especial puede acompañar a un sujeto con discapacidad durante todo el transcurso de su vida, dentro o fuera del sistema educativo. Entonces, nuestra ley del colegio, que es la ley 1.177, plantea que dependiendo del ámbito de desempeño, el desempeño es como especialista el profesor deberá tener, decimos nosotros, el título de profesor de educación especial de base, más la especialización o la formación posterior que correspondiere. Acá estamos pensando un poquito también en cómo vemos quizás en el campo laboral muchas personas, muchas otras profesiones con formaciones totalmente diferentes a la del profesor de educación especial, ejerciendo quizás funciones que debería ejercer el profesor de educación especial. Esa es una de las problemáticas más recurrentes que tenemos en el campo. Entonces, bueno, eso está como bien clarificado, bien especificado en nuestra ley, justamente para otorgar como ese rol central al profesor de educación especial, cumpliendo o desempeñando esas funciones, ¿no? Bueno, quería agradecerles el espacio, la posibilidad de transmitir un poquito las ideas que por ahí uno va elaborando con el correr de los años en esta profesión, y bueno, principalmente agradecer a Pablo porque siempre también estuvo cerca de todo este proceso de la concreción, ¿no?, de nuestro colegio. Contarles que
El proyecto estuvo prácticamente 11 o 12 años en la Cámara, trabajándose con distintos diputados por ahí, que le fueron quizás agregando elementos, y bueno, el año pasado pudimos tener la ley aprobada y bueno, hacer nuestra primera asamblea, elección de autoridades, y comenzamos como despacito a hilar todo lo que tiene que ver con esto de contar con un colegio profesional, ¿no? Por ahí es un aprendizaje que lo tenemos que hacer entre todos los colegas, y poder pensar en que los proyectos colectivos, los proyectos que acercan, que congregan, son los que cobran fuerza y son los que nos sostienen en los tiempos complejos, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy complejos, y nosotros apostamos a lo colectivo. En relación a eso, contarles, por ejemplo, que el día viernes vamos a ofrecer como una charla, taller formativo con nuestra abogada, que es la doctora Noelia Ayala, en relación a los derechos laborales, a la estabilidad laboral, al derecho a huelga, pensando un poquito en los colegas que trabajan en las escuelas, tuvieron como situaciones o están habiendo o están apareciendo situaciones como muy coercitivas en relación a la posibilidad del ejercicio del derecho a huelga. Entonces, bueno, queremos conversar un poco con los compañeros, con los colegas, y por supuesto que siempre nos pueda acompañar una persona que está formada en el tema y nos pueda dar más herramientas para el ejercicio de la defensa de estos derechos, porque estamos viviendo justamente estos tiempos, ¿no?, en los que hay que defender esos derechos adquiridos. Así que bueno, ese es un espacio de formación que vamos a tener este viernes. Así que, por lo demás, agradecerles muchísimo el espacio. Bueno, le agradecemos a Fabiana, por supuesto, esta colaboración enorme que ha hecho con nuestro conversando de hoy. Y me quedo con una pregunta, con dos en realidad. Una relacionada con lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, ¿no? Me preguntaba cuánto hay en la infraestructura escolar de adaptabilidad edilicia, para la inclusión de niños o niñas y niñas con dificultades, sea motrices o de cualquier orden. Y por otro lado me queda como pregunta, porque el escenario de la escuela también se amplió en esta cuestión de los niños especiales, por llamarlos así. El tema de la hiperquinesia, la hiperactividad, el tema de los niños con Asperger, con autismo, que están hoy son parte de la población escolar. Y desde la escuela común, por lo menos las maestras comunes, no tienen elementos, no están preparadas para eso. Y no siempre hay un auxiliar. Las obras sociales, por ejemplo, que deberían ser las que reconocen este servicio, o niños que no tienen obra social, y van a la escuela y no tienen ese sostén. Entonces, como decía en una parte Fabiana, no sé si es incluirlo para que estén ahí o tenerlos realmente en una situación de igualdad o de posibilidad real de desarrollo. Sí, de todos modos hay también experiencias interesantes en el sentido de que las escuelas especiales, que antes estaban como muy cerradas sobre sí mismas, empezaron a pensar que podían ser una herramienta o un dispositivo para contribuir a la inclusión. Claro. Y entonces maestras de las escuelas especiales hacían la actividad de maestro integrador. Totalmente, lo he visto. Y eso fue muy bueno. Al no existir esa posibilidad de la obra social o de alguna otra o algún otro recurso, que no todas las obras sociales además lo hacen, sí. Algunas sí, otras no, etcétera.
bueno, son todos dispositivos que de algún modo contribuyen a la inclusión, ¿no? Y quiero decir que ese dispositivo que estás describiendo, que yo lo experimenté también, además de ser bueno para los niños especiales o con discapacidad, resultó bueno también para todos los otros, porque a veces la maestra especial le ayuda a mirar a la maestra común situaciones de algunos chicos que no son de problemas de educación especial, sino procesos de aprendizaje más lentos, ritmos diferentes, y entonces le ayuda a tener otras herramientas para mirar. Resultó siempre muy interesante eso. Bueno, y siguiendo con nuestro tema, pero pasando a un tema musical ahora, elegimos una pieza musical, estoy hablando de un modo muy antiguo. Eso te cayó el almanaque. Que tiene como uno de los intérpretes a Nahuel Penici. Nahuel Penici es una artista con discapacidad visual de ciego, y participa junto con el grupo La Conga en la interpretación de un tema que se llama Universo Paralelo. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella tan lejana, te juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito a la explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no por cobardía o porque hablas y cuentas que no, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, mi universo paralelo. ¡Arriba la conga! ¡Vamos, Nahuel! Eres el centro del cosmos, universo paralelo. Me obligo a no gritar que te quiero, mi universo paralelo. Bueno,
estuvimos bailando un poquito. Estuvimos bailando acá en el estudio, Laura empezó a desplegar todas sus capacidades de danzante y bueno, volvemos al tema que nos trajo hoy a la radio. Y queríamos compartir con ustedes una intervención muy pequeña, muy breve, de Silvana Corso. Ella es la directora de la Escuela de Educación Media número 2 Rumania del barrio porteño de Villarreal, cercana a Fuerte Apache, donde habla acerca de esta cuestión de lo que significan un poco las denominaciones y las palabras en torno a la discapacidad. De la discapacidad. Sin identidad no podemos ser en sociedad. Lo primero que pierden las personas con discapacidad cuando nacen es su identidad. Son etiquetadas, renombradas, por un diagnóstico que no habla de la persona. Despojar de identidad es el comienzo de una serie de humillaciones de acuerdo a la cultura, al contexto, a las circunstancias que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. Y la escuela reproduce lo que los espartanos, cuando se pregunta ante la presencia de un alumno con discapacidad, ¿qué tiene? Pero nombrar es un acto de resistencia. Y así el cuerpo se vuelve signo y nuestros niños y nuestros jóvenes pueden ser reconocidos. Entonces, la pregunta correcta es, ¿quién es? La escuela tiene el poder de nombrar. La escuela devuelve identidad. Tiene el poder de devolver la condición de persona. Tan simple como eso. La escuela dignifica. Entonces, si soñamos con una sociedad inclusiva, la clave está en la escuela. Bueno, este tema que es tan interesante como lo plantea, ¿no? El tema de la identidad, el tema de cómo se nombra, me remite también a todo lo que veníamos charlando respecto de la etiqueta que la escuela pone muchas veces, no solo respecto a la discapacidad, sino a las diferencias que cada uno trae, cada uno es portador. Sí, el buen y el mal alumno, el indisciplinado, claro, el que siempre se porta mal, bueno, y el tema de las conductas también diferentes, los chicos más distraídos, entonces tiene déficit atencional, el chico muy inquieto, hiperactivo. La rotulación es una forma, como dice esta señora, de cosificar, ¿no? Así es. Bueno, y les contamos que vamos a seguir en el próximo programa conversando sobre esta cuestión de la discapacidad, la inclusión, la educación para personas con discapacidad. Pero hoy vamos ahora a pasar a nuestra sección nuevísima que empezó la semana pasada y que llamamos Educadores Latinoamericanos. En esta oportunidad, bueno, la idea es, para quienes nos escucharon antes, la idea es traer las historias de educadores de distintos países de América Latina y de distintos momentos de la historia, y contarles un poco quiénes eran, qué hicieron, cuáles fueron sus trayectorias, sus innovaciones. En el programa anterior comentamos la historia de las maestras Olga y Leticia Cosetini de Rosario, y nos había quedado pendiente algo, porque yo comenté, pero no tenía certeza de que estuviera disponible, que había una película que contaba toda la historia, y efectivamente la pude encontrar. Se llama La Escuela de la Señorita Olga. El director es Mario Piazza. Es del año 1991 y se encuentra entera en YouTube, porque fue reeditada por Canal Encuentro en su momento. Claro, inclusive es muy interesante porque creo que comentamos en el programa anterior el testimonio de sus alumnos, que hoy son adultos y cuentan con una emoción muy grande su experiencia por ahí. Y hoy vamos a tocar otro maestro notable argentino, que es Luis Iglesias, quizás no tan conocido como las hermanas Cosetini, aunque tiene un gran prestigio.
Mientras buscábamos estas cuestiones, pensaba yo cómo la educación argentina no va a ser notable en el América del Sur, porque tuvimos pensadores, porque eran pedagogos y maestros, con una formación y una pasión para enseñar y una convicción del valor de la educación para formar en libertad y para formar en dignidad y para formar en autonomía, que, bueno, marcó muy fuertemente la historia de la educación argentina. Y Luis Iglesias, bueno, fue director, fue inspector y maestro de escuela. Además fue asesor educativo en la UNESCO y nació en 1915 y murió en el año 2010. O sea, vivió muchos años. Por eso cuando escuchemos algunos videos con su testimonio, vamos a escuchar una voz cascada de una persona grande, porque son testimonios que se pudieron tomar ya en su avanzada vida. Lo interesante de Luis Iglesias es el modelo que trató de impulsar, y lo hace desde un lugar de castigo, vaya la expresión, porque él se recibió en la Escuela Normal de Lomas de Zamora como maestro normal, y trabajaba en una escuela urbana de esa zona de la provincia de Buenos Aires, y le dieron en sus primeros momentos de trabajo para que haga el discurso del 25 de mayo. Y en ese discurso él se expresa sus ideas antifascistas. Es decir, había algunas expresiones en esa época conservadora de neofascismo, y él repudia eso y argumenta. Bueno, esa razón fue la que lo impulsó al gobierno de ese momento a castigarlo y a destinarlo a una escuela rural muy perdida de la provincia de Buenos Aires, en Tristán Suárez. Y era una escuela de campo, absolutamente de campo, con una característica que él le dice escuela única, pero en realidad a nosotros acá en Misiones le llamamos escuela de grados acoplados. Claro, y de maestro único. Y maestro único. Entonces le tocó una escuela donde todos los grados estaban juntos, y tenía que ser maestro desde primero superior, que era la organización de la escuela de esa época, hasta sexto grado. Y el modelo educativo que impulsa es en ese sentido la misma dirección que las hermanas Cossettini, ¿no? Es una visión más horizontal de la enseñanza y una visión antiburocrática. En el proceso que impulsa en la escuela de Tristán Suárez, él logra un objetivo que era el objetivo principal, que es el pensamiento autónomo, el pensamiento libre. Entonces lo contrapone al positivismo, al memorismo, a todas las formas de imposición del saber o de la verticalidad maestro-alumno, y promueve, incluso tiene un libro que yo he trabajado en alguna ocasión, que se llama Guiones Didácticos, donde él recoge toda la experiencia de cómo estructura didácticamente sus clases de grados acoplados. Entonces es muy interesante cómo armó rincones y lugares para que los niños investiguen, busquen el saber. El saber no estaba dado, había que buscarlo, había que confrontarlo. Y ese modelo, que es nada más y nada menos que la escuela activa o la escuela nueva, también pensaba, mientras buscábamos material de esto, que hoy más que nunca hace falta. Hoy más que nunca necesitamos recuperar, tal vez con las modificaciones que en nuestro tiempo existen, claro, ¿no? Con las nuevas tecnologías y todo lo que hoy tenemos. Pero básicamente un modelo educativo, como decía Iglesias, más horizontal, que promueve el pensamiento autónomo, ¿no? Me gustaría decir nomás, pero hacer un comentario, porque nosotros a veces les usamos muchas palabras a las que estamos acostumbrados por nuestras profesiones, que están vinculadas a la educación, pero muchos oyentes no tienen por qué conocerlas. Cuando decimos didáctica, claro, estamos diciendo a la disciplina que se ocupa de cómo enseñar. ¿Cómo enseñar? Que es la pregunta que tenemos que hacernos los maestros, ¿no? ¿Cómo enseñar? Bueno, entonces vamos a escuchar algunos fragmentos de una producción del Instituto Nacional de Formación Docente de Argentina, que se llama Luis Iglesias, El camino de un maestro. Por el movimiento de la escuela nueva, por el movimiento escolanovista, de la escuela activa, y formando parte de un movimiento también muy heterogéneo en nuestro país, donde las influencias del escolanovismo eran argentinizadas. Una de mis
preocupaciones cada vez que entro en el mundo de la pedagogía es la formación docente. Sin formación docente inteligente, bien hecha al nivel de lo que el país necesita, no. Y todos tenían que bajar empujando, pero yo me quedaba arriba porque estaba recién operado. Y sorprendido, ¿cómo viniste operado? Bueno, pero que era la escuelita, vos viste algunas fotos, ¿no es cierto? Y la escuelita era un viaje posiblemente a esa región angelical que tenía allí Luis, ¿no? Con Gorostiza, él quería conocer, bueno, todos mis amigos querían conocer la escuelita porque era tema obligado. Y como compañero maestro, en cierto modo, a Javier Villafañe. Y así, en el teatro había alguien que conocía a alguien. Por otra parte, yo conocía al poeta Guillermo Echeverri porque trabajábamos juntos en Bungibor. Y Echeverri lo conocía a Luis porque Echeverri era de una población cercana a Tizán Suárez. Solo a fines de semana nos reuníamos, sobre todo los domingos con José Sebastián Talón, gran poeta que murió muy jovencito, ¿no? Formamos el grupo Lirulí, Gorostiza, Echeverri, bueno, todos muchachos que escribían, eran poetas, escritores, dibujantes. Lirulí es uno de los libros más hermosos que tiene Romain Rolland, ¿no? Entonces ahí publiqué mi primera publicación, que fueron obras de Quiches. También publicó Luis La Escuela Emotiva. El primer trabajo de Luis fue un libro que se llamó El Tamborcito, que le escribió a los 15 años, una novela, ¿no? Que para mí fue un asombro extraordinario. Y más asombro fue con el tiempo entender que no siguió escribiendo novela, que no siguió escribiendo, ¿no? Él se dedicó a la pedagogía, ¿no? Pero su pasión. Bueno, ahí aparece un diálogo con Gorostiza, que es parte de la filmación, y en realidad también relata una cuestión que va muy ligada también a lo que vimos de las hermanas Cossettini, cómo el arte, la cultura en general de esa época entraba al aula, ¿no? Cómo los maestros se conectaban con ese universo. Y creo que en otro momento... por ahí estos maestros particularmente, que además estaban muy vinculados. Mirá, justamente en un momento de estos fragmentos que escuchamos, el maestro Iglesias menciona a Javier Villafañe, claro. Y en el audio anterior que escuchamos de Leticia Cossettini también habla de entre los que fueron a la escuela estaba Javier Villafañe, sí, claro. Gran titiritero con una obra enorme, ¿no? Bueno, lo que sí me parece que más allá de que sean estos maestros, sí hay un reclamo. El maestro o los maestros deben ser culturosos, deben tener una mirada sobre la vida, sobre el mundo, que excede lo que está en el libro, enciclopedia o manual que la escuela maneja para la enseñanza. Pero vos sabés, Graciela, que a mí me hace ruido, o sea, coincido totalmente en lo que vos decís, pero lo que me hace ruido es cómo una gran cantidad de maestros que uno fue conociendo a lo largo de la carrera profesional, o inclusive los maestros de nuestros propios hijos, que consumen muy poca cultura en el sentido de lo artístico, van poco al teatro, van poco a escuchar música, a recitales, cuando se le cuenta, bueno, che, ¿por qué no usar tal o cual tema musical? A veces desconocen en forma absoluta. ¿No? Creo que hay una situación que se arrastra desde hace tiempo, que es el deterioro de la vida social, de la vida económica. El tema, lo hablamos también, la docencia durante mucho tiempo fue aspiración de un sector social que accedía a los bienes culturales más fácilmente. Con el pasar del tiempo,
el acceso a la docencia fue opción de otro sector social, que no porque sea ese sector social, porque bueno, uno puede pertenecer a cualquier sector social y tener un acceso a la cultura ampliamente, pero en el caso del proceso que hemos vivido ha sido de gran segmentación de oportunidades. Entonces los sectores más populares, con este empobrecimiento que viene arrastrando el país desde hace tiempo, ha sido excluido de la posibilidad de acceder, por decir, al cine. Nosotros en los pueblos que vivimos teníamos un cine y íbamos a ver películas como algo natural. Hoy para acceder al cine los chicos de sectores de la barriada tienen más dificultades. Una entrada al cine no es accesible. Sí, pero ¿sabés qué? Y a veces también falta estímulo. Yo creo que a veces hay muchas cosas del ámbito cultural que son gratuitas. Sí, pero falta estímulo. Incluso a veces algunos organismos del Estado se han ocupado de llevar teatro, de llevar a los barrios para que un poco se hiciera el camino inverso, ¿no? Que el habitante de un barrio tuviera que venir al centro, que ya significa, bueno, vestirse, qué sé yo, de otra, ir ahí, agarrar su sillete y sentarse a ver algo. Pero a veces no, y yo digo puntualmente porque estamos hablando de los docentes, muchos docentes no hacen uso y no aprovechan esa oferta cultural gratuita, ¿no? Bueno, quizás es como una cadena, un círculo, porque lo decía el testimonio anterior que escuchamos, que la escuela tiene un gran protagonismo en esto de provocar cambios, ¿no? Y creo que eso también es una cosa que tenemos que mirar en nuestras escuelas. Tiene que ser un lugar de deseo, de transmisión de deseo, una polea de deseo, el deseo de saber, el deseo de enseñar, el deseo de conocer. Pero eso se estimula y creo que no hay tecnología que lo reemplace, que se da básicamente por esa conexión interhumana, que yo cuando escuchaba los testimonios de iglesias y miraba su experiencia como los de Cosetini, hay una cuota de pasión que mueve todo. Y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar en cualquier nivel educativo. Sí, y en cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito de la vida también, sí, claro. Bueno, y nos vamos a ir yendo, nos vamos a ir despidiendo con un tema musical que dejamos un poco para el final. El tema se llama Sin Barreras, se refiere sin duda a la cuestión de las personas con discapacidad. Lo encontramos en un sitio de YouTube que se llama Kiara Gabriela del Salvador y no pudimos encontrar más datos acerca de esta canción. Y con eso nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. No es la discapacidad lo que nos define, son nuestros derechos que nadie elimine. Ser diferente no es limitación, lo es tu barrera y tu discriminación. No es la falta de luz, es quien no quiere mirar. No es el suelo irregular, es quien se niega a la mente cambiar. No es la silla, no es el bastón, es el mundo que sigue sin verdadera inclusión. Y dicen derechos, pero no cambian nada. Prometen protegerlos y quedan en palabras. Del derecho al hecho hay mucho trecho, promesas al viento, palabras sin lecho. No basta decirlo, se exige acción, que el cambio firme de la razón. Superando barreras con fuerza y arrojo, supero muros, rompo el cerrojo. No somos cifras, no somos sombras, somos historias, voces y ondas. No más promesas sin compromiso, si abres los ojos te cambia el piso. Miras con ojos que